Bienvenida a este conversatorio de la universidad, del Museo de la Universidad del Rosario. Pues esta semana conmemorando tal vez una de las fechas de las cuales todos sabemos un poco, que es pues todo el tema del 20 de julio, toda la historia de nuestro proceso de independencia. Entonces quiero saludar, aprovechar y saludar de una vez a nuestro equipo, al maravilloso equipo del museo que cada 8 días está aquí presente para hablar un poco sobre la historia y sobre la actualidad. Entonces comenzamos saludando a Daniela. ¿Cómo está Daniela? Hola Nicolás, buenas tardes, estoy muy bien, gracias por esta invitación. Y asimismo tenemos la presencia de Iván Quintero. ¿Cómo está Iván? Hola Nico, bien, gracias. Pues muchas gracias a ustedes por seguir con estos espacios en los que pues discutimos un poco de la historia. Entonces, para el día de hoy, no queremos contar la misma historia de siempre, no queremos hablarles de, no queremos hablarles de, pues, los hechos, porque ya todos más o menos hemos escuchado un poco qué fue lo que sucedió con el florero de Llorente, qué sucedió con todas estas figuras de la independencia, sino más bien queremos hablar un poco sobre los personajes. Entonces, Iván, por favor, permíteme ver el acta de la revolución. Bueno, lo primero que hay que decir es que nosotros siempre hemos hablado de el grito de independencia, ¿no? Siempre hablamos del 20 de julio como la fecha fundamental, que después de eso fuimos libres y resulta que en el 21 no fuimos libres, sino que la independencia duró alrededor de 9 años, en los cuales hubo una guerra civil, en los cuales hubo un proceso de captura, de ejecución de un montón de gente y también hubo procesos de batallas en contra de un ejército realista. Lo que sucede en el 20 de julio realmente no es un grito de independencia. Lo que sucede el 20 de julio es, es algo que está sucediendo también en el continente y en varias partes del país. Resulta que Fernando VII, el rey de España, cae en manos de Napoleón Bonaparte y se crea una junta de gobierno en España que tiene la intención de representar al rey español en contra de los invasores franceses. Pero ¿qué sucede? Mientras cada provincia de España, cada provincia cada península de España tenía dos representantes, cada gobierno americano y cada virreinato americano tenía apenas uno. Cuando los virreinatos españoles eran 3 veces más grandes que la misma España. Entonces ahí inicia un sentimiento de descontento que también viene marcado por otro tipo de situaciones, como por ejemplo el hecho de que los españoles americanos, es decir, los hijos de los españoles, no se sentían representados, ellos no pueden ingresar a los mismos puestos y aprovechando que en España está pasando esa situación, aquí se decide fundar unas juntas de gobierno paralelas que tienen la intención de representar al rey español. Es decir, nosotros no estamos buscando la independencia de España, estamos buscando que los franceses no se nos metan a la casa, que si España termina destruida, nosotros podemos seguir siendo España. Y pues como les digo, todo eso sucede en varias partes del continente. Sucede en Argentina, sucede en México, sucede en Ecuador. De hecho, la primera fue en Quito en 1809. Y en Colombia también sucede en varias partes. La primera sucede en Cali, después sucede en Pamplona y en Socorro, y el 20 de julio pues le toca a la capital del virreinato. Antes de nosotros ya había habido provincias que habían declarado la independencia absoluta, que eran, eh, por ejemplo, Monpós. Monpós decide el 12 de julio declarar su independencia absoluta de España. Y nosotros, pues, tal vez un poco más tibios, si se quiere, decíamos, no, lo que nosotros queremos realmente es que nosotros nos gobernemos, pero seguir siendo parte del imperio español. Y
eso fue lo que sucedió el 20 de julio. El 20 de julio estos hombres se reúnen y empiezan a discutir sobre cuál es, a partir del 20 de julio, empiezan a discutir sobre cuál va a ser, pues precisamente la mejor medida para tratar de gobernarnos bien primero y segundo, mantenernos. Ya entonces elige una excusa, se elige que hay un comerciante español que se llama González Llorente, el tipo tiene la tienda muy cerquita donde hay un montón de gente comprando, es viernes, hay otra excusa, una persona que viene desde España, que es Villavicencio, que había estudiado también en el Rosario, junto a otros de estos señores, presuntamente estudió en el Rosario, eso se está estudiando, se está estudiando. Entonces, pues este hombre llega de España, es una figura muy importante porque va a ser uno de los representantes precisamente de esa junta de regencia que está en Cádiz y pues está la excusa perfecta, tenemos que celebrar una fiesta. El hombre, pues lógicamente él no puede regalar su mercancía, es decir, se sabe que él no va a prestar el florero, pero aún así hay un plan B en caso de que él preste el florero. Y es que en ese momento los Morales, que son los que le piden el florero, le empiezan a hablar y pase Caldas, el sabio Caldas, lo salude y como pues este hombre va a estar ocupado hablando con los Morales y los Morales van a interrumpir y Caldas pues va a pasar, va a saludar bajito. Entonces ellos pueden usar la excusa de que no saludó a uno de los hombres más importantes de la época para iniciar a decir que él no respeta a los americanos, que él no respeta a las personas que viven en el territorio, y ahí iniciar también lo que sería el 20 de julio. Esto es muy importante porque pues siempre nos han dicho, y alrededor del 20 de julio hay un montón de fantasías, de mitos fundacionales, que Llorente era un malagradecido, que era un tipo muy grosero, que ese día pues empezamos a besar las manos de la libertad, que ese día todos fuimos libres, y resulta que no, que es apenas el inicio de un proceso que es bastante amplio, que es bastante arduo y que va a tener bastantes consecuencias alrededor del siglo XIX y aún hasta nuestros días. Entonces, ¿qué es lo que sucede después del 20 de julio? Bueno, que después del 20 de julio vamos a tener un montón de gente hablando sobre la independencia. Aquí tenemos precisamente una de las copias que tenemos dentro de la colección del Museo de la Universidad. Vamos a tener un montón de gente discutiendo sobre muchas cosas. ¿Por qué? Porque tampoco sabemos qué hacer con nuestro territorio. Ya Mutis nos había dado unas bases científicas que de hecho ya los hablamos varias veces en estos conversatorios sobre qué era el territorio, sobre las riquezas del territorio, pero a ciencia cierta no nos sabemos gobernar. Somos muy nuevos en el mundo y no sabemos qué está pasando en el otro lado, en Europa. Y eso también es importante porque otro mito fundacional que tenemos durante la guerra de independencia es la patria boba. Siempre nos han dicho que nosotros nos enfrentamos con nosotros mismos, que éramos unos idiotas, a veces lo usamos como un descalificativo, es que este es el país de la patria boba, porque nunca nos pudimos poner de acuerdo. Pero resulta que es que no nos podíamos poner de acuerdo porque habían muchas cosas en juego, es decir, ¿vamos a seguir siendo leales a la corona o queremos la independencia absoluta? Entonces, unas provincias decían independencia absoluta, otras regiones del país decían, no, no podemos independencia absoluta, tenemos que seguir siendo parte de la corona. Y pues ahí habían enfrentamientos. Unos decían, seamos como Estados Unidos, tenemos que, cada uno tiene la libertad absoluta. Tenemos que poder hacer nuestras leyes porque nuestros territorios son diversos y es totalmente válido. Y otros decían, no, pero es que aún somos muy débiles. Y si cada uno coge por su lado, entonces no vamos a tener un sentido de unidad y lo que va a pasar es que lo poco que nos habían dejado los españoles se va a desplomar. Y ahí es donde aparecen algunos personajes. Por ejemplo, está la placa que también está en el museo de Antonio Morales. Ponla, Iván. El Rosario está lleno
de placas, placas conmemorativas a varios próceres, a varias figuras históricas, y son estos hombres los que empiezan a tener estos debates. Obviamente los debates no se dan en un ambiente académico, sino que se dan en un ambiente de guerra, porque el tiempo es convulso, y a la larga, pues no sabemos qué está pasando allá. Nosotros creemos que España desapareció. España desaparece en nuestras vidas por alrededor de 3 años, en los que realmente no tenemos tiempo para analizar lo que está pasando al otro lado, y eso también es importante decirlo, porque no teníamos forma de saber que el rey de España iba a poder volver al trono. Es decir, Napoleón es el emperador más importante en ese momento, es el rey del mundo. Y que los españoles hayan podido independizar de los franceses, que ellos también tuvieron durante esa época una guerra de independencia, y la llaman así, la guerra de independencia española, es bastante, bastante fuerte. Pero volviendo a los personajes, ¿quiénes son estos personajes? Pues son hombres blancos, heterosexuales, son la alta sociedad del momento. Tampoco podemos decir que el proceso de independencia fuera hecho por toda la diversidad, al menos en un primer momento, porque son hombres que pues tienen la opción de estudiar. Muchos de ellos son estudiantes del Rosario, muchos de ellos pues son personas muy adineradas, y hay que decirlo, no todo el mundo en la época podía estudiar. Para poder estudiar había que tener, por ejemplo, una limpieza de sangre. ¿Qué es una limpieza de sangre? Bueno, demostrar que yo no soy hijo de ni indígena ni negro, y que todos los antes que yo no tienen ningún tipo de esas mezclas, que en España, en América habían 15 grados de limpieza de sangre, entre los que los primeros eran los españoles, los criollos, después iban los castizos que tenían ciertos derechos, y después los mestizos, y ahí para allá, pues lo que se regaba. Y lógicamente no todos tenían derecho a la educación, primero porque se consideraba que una persona por tener mezcla de sangre era indigno. También eran personas que pues tenían recursos suficientes como para costearse una educación, que si bien los colegios pues no cobraban, sí era bastante costoso poder invertir en libros que en su gran mayoría no se publicaban aquí en nuestro territorio, sino que venían de Europa. Es decir, que comprar un libro, para comprar un libro primero la persona que lo hacía tenía que imprimirlo y tenía que mandarlo en un barco a América, y en el barco le podían pasar un montón de cosas, como sucedía con las cartas, con los alimentos, con un montón de necesidades que venían, incluso elementos de primera necesidad médica como las vacunas. Son hombres blancos, heterosexuales, son hombres que se han dedicado a la ciencia. Y eso también es importante, porque no todo es malo. Resulta que, pues lógicamente ellos tienen privilegios sobre el resto, pero son hombres, y aquí tal vez con los dos retratos que traemos se puede ver un poco de los rostros de los hombres. Ponlo por favor. El retrato que sigue. Él por ejemplo, es Caldas, ¿no? Entonces, es el retrato de un hombre que primero le decían el sabio, que eso ya dice mucho, porque en Colombia han habido 3 sabios, Mutis, Caldas y Garavito, pues que han recibido el nombre sabio. Tal vez hayan muchos más, pero pues se los conocían con ese apodo. Entonces, volviendo, son hombres que se han preocupado por generar conocimientos. En Europa ha habido una explosión alrededor primero de lo que sucedió hace como 3 siglos antes de esto, que es la invención de la imprenta. Se puede imprimir libros más fáciles, se puede generar conocimiento más fácil, la gente puede leer. Luego está el hecho de que esa revolución de la imprenta trae una revolución científica. La gente empieza a cuestionar lo que sabe. La Tierra es plana y todo gira alrededor de ella. Mira la cara con la que te mira Conan, ese cierto youtuber. Tiene cierto youtuber. Resulta que no, la Tierra no es plana. Y la gente empieza a cuestionarse de eso, y el conocimiento empieza a llegar a todo el mundo. En Francia tenemos un, un levantamiento armado de gente que ha llegado a cuestionar hasta la misma autoridad de los reyes. Dicen, ¿por qué ellos tienen más derecho que nosotros? Y esta gente estaba aguantando hambre, y aparte de eso empieza un montón de desarrollo científico, médico en ese país, que acaba en la Revolución Francesa, que pues ya se sabe, le quitan la cabeza a los reyes,
la gente empieza a tener una vaina que se llama derechos humanos, derechos del hombre en un primer momento, y eso llega aquí a América, y estos muchachos pues primero recogen toda la información científica, son hombres que no pasan de los 25 años, eso también es importante decirlo, y que empiezan a leer todo lo que viene de Europa, se empiezan a interesar por lo que hay en el territorio, empiezan a clasificar las plantas, empiezan a hablar de la riqueza del territorio. Y eso también lo hacen gracias a Moody's. Entonces, como empiezan a ser conscientes del territorio, empiezan a hablar de la riqueza y ser conscientes, por ejemplo, de derechos como, pues, nuevamente también de los derechos humanos, como por ejemplo los que traduce Antonio Nariño, lo cual le costea cárcel al hombre, pues bien uno podría decir que la mitad de la vida de Antonio Nariño se la pasó en una cárcel por el simple hecho de traducir una cosa del francés al español, una cosa que hoy por hoy todos deberíamos de conocer, y en el colegio enseñan los derechos del hombre y del ciudadano, que son la primera generación de derechos humanos, pues son precisamente hombres que empiezan a interesarse por lo que hay aquí adentro. Y en ese interés es que empieza a surgir la necesidad de una revolución. Entonces tenemos aquí el retrato de Caldas, es importante, no solamente por quién es, sino por la forma como contribuye al 20 de julio. Él presta el Observatorio Astronómico, que es el lugar que él dirige, y es el lugar en donde se va a empezar a hablar de la conspiración. Se va a empezar a hablar de las necesidades de la conspiración en charlas científicas, en charlas en aquel momento habían tertulias, entonces todos se sentaban, se tomaban su chocolate y empezaban a hablar sobre el último descubrimiento. Que encontramos una nueva clase de quina en las cercanías de la provincia de Neiva. O, es que encontramos este nuevo animalito que circunda la sabana de Bogotá. Y con esas charlas empezaban a decir, no, pero es que el virrey Amari Borbón está medio sordo. Nos mandaron lo peorcito. Y la esposa de Amari Borbón es prima de Godot. ¿Y Godot quién es? Pues bueno, Godot es la figura que va a dejar que Napoleón entre a España. Entonces empiezan a hablar y empiezan a hablar de las relaciones familiares del virrey y dicen, pues hay que hacer algo. Y otra de las figuras importantes de ese 20 de julio es el primo del sabio, es Camilo Torres. Camilo Torres, bueno, bueno, entre otros, ¿no? Porque también está la figura pues de muchos próceres que también hacen parte de nuestra independencia. Entonces, ¿por qué menciono a Camilo Torres? Porque Camilo Torres va a ser una persona que escriba algo que se llama el Memorial de Agravios, que va a ser importantísimo para empezar a hablar jurídicamente también de la independencia. Porque esto que llamamos el grito de independencia no es algo que se haya dado en un solo plano, no es el plano revolucionario. 20 de julio, una persona que se hizo llamar el Tribuno del Pueblo, José Acevedo y Gómez, habló sobre que si la gente se iba, le iban a tratar como insurgente. La insurgencia en esa época se pagaba con la muerte. Entonces, todas las personas tenían que estar reunidas en ese lugar, en el territorio, en el lugar que quedaba la Real Audiencia, al frente de la Real Audiencia, pidiendo el cabildo abierto. Si no, perdía la legitimidad, porque la legitimidad, al no haber un rey, pues recaía en las personas. Y otro documento jurídico que le da validez a pues lo que sucede el 20 de julio es precisamente este Memorial de Agravios, que es una carta en la cual básicamente Camilo Torres explica por qué los americanos tienen los mismos derechos que los españoles. Lo cual, pues en esta época hablarlo, pues no es, tal vez no genere tanta pues tanta impresión, pero en el momento era impresionante, es decir, todos deberíamos de tener los mismos derechos porque pues somos súbditos fieles a Fernando VII y a los reyes que vengan y a los reyes que pasaron. Hemos pagado impuestos, hemos peleado guerras,
hemos contribuido de miles de maneras al crecimiento de España, porque entonces nosotros no podemos ocupar los mismos cargos. Es argumental, no es que se volviera ley, es argumental. Y es valiosísimo en el sentido de lo que argumenta. Y son todos estos muchachos jóvenes, estudiantes, algunos de ellos ya profesores, algunos de ellos estaban casando durante este proceso, que empiezan a forjar sus vidas, que empiezan a hablar sobre las necesidades de una independencia, que empiezan a hablar sobre las necesidades de conformar gobiernos autónomos libres del dominio español. Aquí tenemos la imagen de Camilo Torres. Gracias, Iván. Lo siento por ponerlo a correr con la imagen. En efecto, son personas de su época, ¿no? Uno ve el traje. Pues aquí tal vez no se ve tan joven porque entre los revolucionarios eran entre los dos los más viejos. Caldas muere de 45 años más o menos. Este hombre muere a los 50 y alguito, ya casi a cumplir los 50. Pues son las bases de lo que será el movimiento revolucionario federal, porque también tenemos otro lado que son los centralistas, los cuales pues la gran mayoría de rosaristas no están, porque la gran mayoría están inspirados en lo que sucedió en, en, en Estados Unidos. De hecho, hay próceres de la independencia que pelearon en la guerra de Estados Unidos a favor de pues las provincias pues de la conformación de los Estados Unidos, válgame la redundancia, como Jorge Tadeo Lozano, que es parte del ejército español. Y eso también es importante decirlo, porque España ya había apoyado otros movimientos de liberación. Entonces, ¿cómo decirles a ellos no se liberen cuando nosotros metimos la cucharada en pues una guerra ajena, en una guerra que estaba sucediendo al otro lado del continente a favor de unas personas que estaban buscando precisamente la libertad? Y eso también es importante por cuanto todas estas revoluciones y todos estos pensamientos sean en torno a un mundo que se está caldeando, a un mundo que no es el mismo de la llegada de Colón, no es el mismo de hace 40 años atrás, cuando un montón de campesinos empezaron a rebelar por el alza de impuestos. No es el mismo mundo. No es el mismo mundo en el que se da la fundación del Rosario, por ejemplo. Entonces, con estas nuevas ideas empiezan las grandes discusiones, empiezan los grandes debates que acaban en batallas, porque inevitablemente la guerra era algo con lo que teníamos que convivir. Pero no solamente aquí, porque esas mismas guerras se dieron en Argentina, entre los mismos, entre federalistas y centralistas. Las mismas guerras se dieron en las zonas aledañas al Guatemala, entre centralistas y federalistas, porque no estábamos preparados para hacer qué hacer con nuestra propia libertad. Cuando Simón Bolívar alcanza la libertad de la Nueva Granada, de lo que hoy es Colombia, dice un comentario que tal vez se borró en algunos lugares, pero él lo escribió en una de las cartas, y dice que si al habernos liberado de los españoles no habríamos perdido nosotros también un poco. Y es que él era consciente de que aún no estábamos listos para enfrentarnos a lo que se nos venía adelante. Pero volvamos un poquito en el tiempo. Entonces nos estamos enfrentando nosotros. Las provincias se siguen liberando. Santa Fe dice, ya no más. Si ustedes siguen atomizándose así, vamos a perder el control. Entonces Santa Fe propone un gobierno central. Tunja y los demás dicen, no, nosotros ya no podemos, crean en Tunja el gobierno federal. Y en España hay un proceso de guerra de guerrillas que logra la liberación de Fernando VII y que logra la liberación de España. Eso va a ser definitivo porque Napoleón después dirá, íbamos bien hasta que nos metimos con los españoles. Cuando nos metimos con los españoles tuvimos que empezar a retroceder. Inglaterra se vino con toda contra Francia, Rusia lo mismo. Entonces no hubo dominio sobre la cantidad, la vastedad de Europa que en ese momento controlaban los franceses. Pero se liberan, crean una constitución
crean una constitución que se llama la Pepa porque la hizo un José, entonces José, Pepe, la Pepa, los chistes pendejos de toda la vida que tenemos los que hablamos español. Y logran la liberación, pero los españoles dicen, pues toda la vida hemos tenido rey, ¿cómo no le vamos a dar nuevamente la autoridad a Fernando VII? Le devuelven la autoridad, lo vuelven otra vez rey. Y ahí es donde todo se salió de control, porque Fernando VII va a ser el rey que solucionará a todo el mundo. Le había dicho a los españoles que les iba a dar cierta libertad, a los españoles de allá, no a los españoles de acá, les había dicho que les iba a dar cierta libertad. Y después de eso mandó a matar a todos los que habían hecho esa constitución, mandó a matar a todos los hombres que habían peleado por él en la guerra de independencia, mandó a matar a un montón de gente que eran héroes populares. A Goya, que es el gran pintor del momento, lo destierra, lo condena al destierro y lo aleja. Es decir, él en un momento tal vez de locura, saca a todos los ilustrados de España, o si no, los va a matar. Y eso también es gravísimo por cuanto pues refleja precisamente una guerra contra la inteligencia que también se va a dar aquí. Él entonces dice, bueno, ya controlé un poquito acá. ¿Qué está sucediendo en mis provincias de ultramar? ¿Qué está sucediendo en la Nueva Granada, por ejemplo? Entonces alguien le dijo, no, al año de que usted estuviera preso, a los 2 años, llegó aquí el virrey con la esposa diciendo que los habían expulsado y que habían expulsado también un montón de españoles, pero que ellos sí se devolvieron apenas llegaron a Cuba. Por ejemplo, Juan Sámano, que es expulsado de la ciudad, lo mandan a España y él en Cuba se devuelve para el Perú a tratar de combatir a los independentistas, pues sí, a los republicanos, desde el Perú hasta Pasto, se toma Popayán y ahí Nariño va y lo combate, en fin. Pues expulsaron los virreyes. No sabemos qué está sucediendo ahí adentro. Entonces dice, no, pero esto no puede ser. Mandemos a alguien. Y los consejeros del rey le dicen, mande a un diplomático. Y todo esto está recogido en un libro del doctor Álvaro Pablo Ortiz que se llama España de Madre Patria Madrastra, que también recomiendo, en donde hay documentos que le dicen al rey, no mande a un militar, porque tal parece que ellos todavía no están seguros de una independencia. Mande a una persona que sea capaz de conciliar. Y otros le dicen al rey, no, ¿cuál conciliar? Mande a un militar, porque si manda a una persona de leyes, pues lo único que va a hacer este personaje va a ser confiar en ellos y después le van a dar un golpe por la espalda. Entonces el rey dice, no, mandemos al militar. Manda al general Pablo Morillo, que es un héroe de la guerra de independencia española, un general que se hizo a pulso, que eso también es importante decirlo. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, en esa época, pues no es antigüedad, en esa época, los nobles tenían derecho a rangos militares altos, elevados. Y lo mismo sucedía aquí. Los criollos y pues estas familias de ascendencia española tenían derecho a los rangos militares más altos, mientras que los mestizos y demás llegaban, creo que hasta capitán. No podían subir de capitán, era imposible. Morillo nace muy pobre, se hace la vida militar y llega al grado de general. Entonces, pues él tiene como cierto rencor sobre estos señoritos que sin hacer todo lo que el hombre hizo llegaron allá, a lo lejos, llegaron a ese tipo. Y eso es importante porque él cuando llega a América no llega a castigar a todo el mundo, llega a castigar precisamente a las élites intelectuales, a la gente que se había dedicado a hacer, pues a la gente que tenía el dinero suficiente como para educarse. Entonces, él llega a América, él tiene la potestad de perdonar y de castigar a todas las personas. Él llega por primera vez a la isla de Margarita en Venezuela y él perdona a todas las personas que se lo piden. Él le manda cartas al rey diciendo, no, estos hombres están muy arrepentidos y usted viera cómo nos han recibido, nos reciben como héroes de guerra, nos aman. Y después, cuando él llega a Cartagena, en Cartagena se encuentra con una resistencia.
los cartageneros no quieren entregar la ciudad. Pasan alrededor de 2 meses en enfrentamientos en que los cartageneros literalmente se están matando de hambre con tal de no entregarle de hambre y de enfermedades que contraen el hambre, a no entregarle la ciudad a Pablo Morillo. Y en esas le llega la noticia de que todas esas personas que le había perdonado, después pasaron por las armas a los soldados que le había dejado ahí. La expedición era de alrededor de 12.000 hombres, era todo un ejército muy grande que venía a América. Entonces, los soldados que le había dejado ahí en la isla de Margarita resultaron muertos por los criollos que le había perdonado. Entonces él dice, yo no puedo volver a confiar en la palabra de los americanos. Y es así que cuando él llega aquí a América, a Santa Fe, pues no está confiado en nadie y decide emprenderla contra las élites intelectuales, contra el conocimiento. ¿Y por qué? Pues porque él considera que el pueblo no tiene la culpa de nada. El pueblo ha seguido como borrego. Ellos le dijeron, síganos, y ellos, bueno, lo seguimos. Pero apenas llegó, él otra vez fue como, vengan aquí, y el pueblo, está bien. Viva su majestad Fernando VII. El pueblo no tenía ni idea de lo que estaba pasando, según Murillo. Y, pues eso hace que él empiece el régimen del terror. Él empiece a ir en contra de estas élites intelectuales. Y eso ha quedado en un montón de cuadros que, pues, si bien no son parte de la colección del Rosario, sí son parte de la memoria iconográfica de la nación. Entonces, pues todas estas personas empiezan a ir por el camino de las armas. Muchos de ellos, muchos de los que son, pues, que han pertenecido a los ejércitos, terminan huyendo a los llanos junto a Santander, y ahí empieza a conformarse el Ejército Libertador. Pero lo importante son los que se quedan, los que no pueden huir, o los que tratan de huir, pero los cogen en el camino. Entonces, los agarran, los traen a Santa Fe, y los colegios mayores, los lugares donde ellos habían educado, se vuelven las cárceles. Y eso también es importante porque es precisamente esa guerra contra la inteligencia. De hecho, va a ser uno de sus segundos al mando que va a soltar una frase en el momento en que las mujeres piden por la vida del sabio Caldas, y va a decir, es que España no necesita más sabios. Precisamente diciendo que por más inteligentes que sean, si no fueron fieles, no lo iban a hacer nunca, y era necesario asesinarlos porque precisamente esa inteligencia era peligrosa. Porque la inteligencia siempre va a ser peligrosa para los regímenes totalitarios. Entonces los manda a encerrar en los colegios mayores, en donde se habían educado, donde habían sido profesores, en donde habían conocido a sus amigos, y después de eso van a ir a las plazas, van a ir a los lugares específicos en donde van a morir. ¿Quiénes son entonces los mártires de la independencia? Son científicos, son hombres, y hombres dedicados a la ciencia en un primer momento. Van a ser pensadores, filósofos, científicos, gente que le interesaba la ciencia. Nosotros, pues como el claustro del Rosario estuvo tan vinculado de tantas formas a el proceso de independencia, también fuimos cárcel, y pues también muchos de los rosaristas terminaron presos en el colegio, en la universidad, en lo que hoy es el Museo de la Universidad. Entonces, y también es la universidad. Entonces aquí tenemos los nombres de algunos. Fueron en total 27 hombres que habían sido educados en el Rosario, que pues algunos estuvieron presos aquí, otros en San Bartolomé, otros en otras ciudades, que van a terminar muertos. Tenemos cuadros de algunos de ellos. Aquí, pues, de los que hay cuadros, pues está la imagen con su rostro. Pero también, pues, hablar de la independencia es hablar de lo que estaba sucediendo con los otros, ¿no? Porque, pues sí, ellos eran los educados, pero después el régimen del terror se expande, ya no son solamente los educados los peligrosos, son peligrosas las mujeres de los próceres, porque estas mujeres pues quedaron resentidas y pues lo perdieron todo. Son peligrosos pues las personas que estaban muy vinculadas con ellas, son peligrosos los indígenas, que algunos de ellos pues sí les creyeron a ellos, son peligrosos
los afrodescendientes que que también van a tomar las armas a favor de la independencia. Son peligrosos los curas. Y pues en esa época, hablar del peligro del sacerdocio, hablar que un sacerdote fuera peligroso, pues era algo inimaginable, porque pues, la iglesia la iglesia siempre había dicho que el rey venía de Dios. Entonces que empezaron a haber discursos contrarios dentro del clero, era bastante peligroso, y lo era aún más el hecho de que los españoles hubieran decidido acabar con todos. Entonces ya no era solamente fusilar a Caldas, ya no era solamente fusilar a Torres, era fusilar a las mujeres, era fusilar a la Pola, a, eh, a doña Antonia Santos, por ejemplo. Este cuadro que está en el Museo Nacional nos habla precisamente de eso, de cuando la Pola, que estuvo presa en el Rosario, sale del claustro del Rosario rumbo al patíbulo. ¿Por qué? Porque era una espía, era una mujer que no pasó nunca de los 25 años, según los historiadores, y pues que se había dedicado a buscar información, era costurera, le robaba la información en las casas españolas, se la pasaba a los patriotas. Si aún hoy por hoy existen hombres que dicen que las mujeres no son iguales a nosotros, que son más débiles, pues imagínense en esa época. En esa época, decir que una mujer hiciera esto, pues era impresionante, pero también estaba en el consciente, en el imaginario popular, que una mujer no podía ser peligrosa, entonces que no había una razón para matarla. Y cuando la matan, pues le están diciendo a la población en general que nadie puede estar a salvo, que a la mínima amenaza cualquiera puede caer. Y eso es realmente lo que realmente es significativo dentro de los procesos que pasan después del 20 de julio. Y es el hecho de que todas estas muertes van a contribuir a la necesidad de una libertad. Es que ya no es, si queremos, es que nos toca, porque si no, pues aquí nos van a matar a todos. Es que ya no es si nosotros nos queremos independizar del rey español, es que si no lo hacemos, nos van a desaparecer, ya vamos a dejar de existir. Y eso va a hacer que muchos jóvenes, muchas personas, hombres, viejos, mujeres, niños, se integren de varias formas a el proceso revolucionario. En múltiples momentos hay guerrillas, hay un ejército libertador en los llanos que se está conformando, hay mensajeros, hay toda una relación, ahora sí, de la diversidad en pos de esa libertad. Después de que la hayamos conseguido, nuevamente nos vamos a enfrentar entre nosotros, porque lo importante todavía no lo hemos podido discutir, y es que a la larga y al final de cuentas, cuando hay un enemigo común, todos nos podemos unir en contra de ese enemigo común. Pero cuando llegan los procesos de libertad, pues lógicamente cada uno piensa distinto, y no todos tienen la capacidad de poder discutir las ideas. Y eso lo vimos en esa época, lo vimos en los años 40, lo vemos hoy por hoy. No todos tenemos la capacidad de hablar. Y lo ideal es que todos pudiéramos hablar sin necesidad de llegar a los tiros, pero pues en esa época no se podía de otra manera. Aquí también tenemos otro cuadro, que no sé muy bien si está en el Museo Francisco José de Caldas o en el Museo Nacional, que es precisamente Caldas bajando del patíbulo. Aquí en una de las paredes está el símbolo teta, que también lo hemos hablado bastante en nuestros conversatorios, sobre pues cuando Caldas baja al patíbulo, se crea la leyenda negra que le hace un graffiti del símbolo teta que tiene varios significados, que es la palabra tánatos, que significa muerte, que es un símbolo alquímico que a pesar de que a él lo van a matar, él va a seguir con las ideas van a preservarse en el tiempo. En todo caso, pues a él lo matan precisamente porque es la idea de aniquilar la inteligencia. Pero lo importante, y ya para ir cerrando este conversatorio, no conversatorio, sino esta alocución del suceso, lo importante de todo esto es precisamente ponernos a reflexionar sobre el 20 de julio, ¿no? ¿Qué nos ha dejado el 20 de julio? Y aún más importante,
qué significó el 20 de julio realmente, porque ya es en el siglo XX, al primer bicentenario de la independencia, que que el presidente Rafael Reyes dice, oigan, necesitamos una fecha. ¿Y por qué el 20 de julio? Bueno, porque somos un país centralista. La Constitución del 86 nos había hecho un país centralista. Entonces, pues lo que sucedió en Bogotá es lo más importante. Tal vez lo otro, ahorita mismo le estamos dando el reconocimiento. Lo que sucedió en Monpós, lo que sucedió en Cartagena, lo que sucedió en Valledupar, le estamos dando cierta importancia. Y solamente para mencionar algunas partes de la costa, le estamos dando importancia. Pero en ese momento no, en ese momento lo importante era lo que había sucedido en la capital. Y después se dice, bueno, el 7 de agosto también, pues porque Bolívar llegó y nos liberó definitivamente, porque realmente otras partes de la Nueva Granada, lo que hoy es Colombia, seguían en control de los españoles, como Santa Marta, por ejemplo. Santa Marta va a ser de las últimas ciudades realistas. Entonces, eh, pues ahí se crea la idea del 20 de julio. Pero también es reflexionar un poco sobre precisamente todos esos pensamientos que tenemos sobre el proceso, todos eh, todas esas ideas, esos imaginarios que tenemos sobre el proceso, evaluarlos que también están. Y, por ejemplo, preguntarnos qué pasó con la mujer después y durante, qué pasó con los afrodescendientes después y durante, qué pasó con los indígenas después y durante, porque los indígenas de Agualongo, los de Pasto, estaban en contra de la independencia. Y cómo Bolívar entró una noche de diciembre a asesinarlos a todos porque estaban en contra de la independencia. Que eso pues también hay que decirlo. No todo el proceso de independencia fue rosa, no todo el proceso de independencia fue bonito. Hubieron hechos lamentables, críticos, en los que fueron protagonistas los ejércitos independentistas, los ejércitos libertadores, en hechos terribles que aún hoy por hoy exigen algo de memoria de nosotros como sociedad y como comunidades educativas y como, en fin, como entes sociales. Y también es reflexionar precisamente sobre, pues, cuánto sacrificio se tuvo que dar para que hoy por hoy tengamos las libertades que tenemos. Que falten algunas, que podemos ser críticos sobre ellas, totalmente. Es respetable pensar distinto. Pero los hechos son los hechos. Y en ese sentido los hechos nos hablan de pues esos procesos y nos hablan de esa sangre derramada y de todos los hechos, no romantizados, pero sí reales. Creo que sobró tiempo de lo que teníamos pensado para el conversatorio, para la charla, pero pues ya terminé, dije lo que tenía que decir. No sé si Iván o Daniela. No, no, estuvo muy bien. Qué gran invitado el día de hoy para nuestros conversatorios semanales. Muchísimas gracias, Nico. De verdad que increíble esa forma también de vivir la historia. Y usted nombraba algo muy, muy importante justo en este momento de lo que tenemos que reflexionar y es ese papel que comienzan a tener, por ejemplo, las minorías en la construcción, bueno, minorías en la construcción de nuestra historia, ¿no? Y pues tanto este jueves que viene como de aquí en adelante también vienen algunos temas muy, muy importantes respecto a a ese tema, digamos, de minorías, entre comillas. Entonces, no, pues muchísimas gracias, Nico. De verdad que eh, la historia le queda demasiado bien a su merced. Entonces yo quisiera, pues no sé, antes de finalizar nuestro conversatorio, abrir el micrófono para nuestro público. Fueron llegando de a poquitos, llegaron tímidos y tímidas las personas a vernos, pero bueno, aquí están de nuevo. Entonces, pues no sé, quien desee hablar puede abrir su micrófono y lo escuchamos. Pueden preguntarle algo a nuestro panelista del día y también pues hacer cualquier comentario. Entonces, por favor. Mientras que se animan a decir algo, Nico, por favor, cuéntenos. Ok, bueno. Primero Iván Alfredo y después vamos con la cuñita para este jueves, importantísimo. Entonces, Iván. Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Nicolás, muchas gracias, muy fluida tu conversatorio, estuvo muy chévere, nos estuviste ahí en vilo, mirando todo, escuchando todo, muy atentos.
Yo tengo una inquietud. Yo he oído que San Basilio de Palenque fue la primera o el primer pueblo o municipio que se independizó en Colombia. ¿Tiene que ver con Cartagena o San Basilio de Palenque en realidad fue el primer municipio o no sé en ese momento cómo se le llamaba? Muchas gracias y felicitaciones de verdad. Muchas gracias, Iván. No, realmente no tiene nada que ver con el proceso de Cartagena, pero San Basilio de Palenque sí es el primer territorio libre de Colombia, que no es lo mismo que independiente. ¿Por qué? Porque resulta que eso también sucedió en varias partes de América Latina. Hubieron indígenas, hubieron afrodescendientes, hubieron esclavos que pudieron escapar de las plantaciones, que pudieron escapar de la esclavitud. Y esta gente se empezó a organizar en pequeñas comunidades en lo más profundo de las selvas. Entonces, por ejemplo, nuestro San Basilio de Palenque, nuestro queridísimo San Basilio de Palenque, queda cerca de los Montes de María, queda en esa zona que es dificilísima de entrar. ¿Por qué? Porque si no se hacían en esas zonas, pues lógicamente los españoles los iban a poder capturar nuevamente, la sociedad los iba a poder capturar nuevamente y los iban a vender nuevamente como esclavos. Entonces, los palenques se empiezan a configurar así y los palenques empiezan a tener una guerra contra el resto de la sociedad, contra la sociedad española principalmente. A los ejércitos pues los iban y los atacaban con ataques guerrilleros, con flechas, con lo que hubiera. Mataban soldados, habían estas guerras. En un primer momento, cuando los reyes se enteraron, dijeron, no, pues hay que ir con toda. Pero la gente, primero, los soldados no estaban bien equipados para enfermedades como la fiebre, como el dengue, como la fiebre amarilla, que pues por la cantidad de mosquitos era muy fácil que se prolongara. No estaban preparados para el territorio y de alguna manera los palenqueros sí se empezaron a apropiar del territorio. Y hubo un dominio, hubo una ley española que les da autonomía, es decir, que toda persona que llegara al palenque era libre. Por eso se empieza a hablar también de libres de todos los colores, porque son territorios en donde si llegaba un indígena, pues podía vivir, asentarse ahí y vivir tranquilamente. Si llegaba un español que pues no estaba de acuerdo con la sociedad monárquica, pues llegaba ahí y vivía libremente. Había libertad de matrimonios, eso también es importante porque pues en aquel entonces, si yo era español, estaba mal visto que yo me casara con un indígena. Si yo era español, estaba mal visto que mi mujer fuera una mujer afro. Ya después de relaciones, pues ahí cada quien hacía lo que hacía en sus camas, que era horrible también, pues la cantidad de violaciones que había, porque de alguna manera los ambos y toda la gente tenía que salir de algún lado, ¿no? Pero entonces eran territorios libres. Y la libertad de esos territorios, pues es algo maravilloso y fue algo que también tardamos en apreciar, porque de alguna manera también veíamos a los palenqueros como seres inferiores hasta bien entrado el siglo XX. ¿Por qué? Pues porque los palenqueros no hablaban español, porque el palenque de alguna manera no tiene la misma organización social que nosotros estamos acostumbrados, porque el palenque pues simboliza libertad en muchas formas que tal vez para nuestra sociedad no estaban tan bien vistas. Nuestras sociedades ultracatólicas. Entonces, en ese sentido, sí fueron territorios libres, son los primeros territorios libres de América y me alegra que los mencione porque son muy importantes para nuestra historia. De hecho, también cabe resaltar que, por ejemplo, este territorio libre, San Basilio de Palenque, fue posible pues gracias a un esclavo. ¿Por qué? Porque San Basilio de Palenque también, digamos, está junto al río Magdalena. Entonces, por el Magdalena se transportaban estas grandes embarcaciones de esclavos. En una pues, de esas travesías hacia 1603, una de estas embarcaciones se hunde, entonces los esclavos aprovechan y huyen. Entonces el esclavo como que inicia con esto, en realidad se llama Bencos Biojo. Y él junto con sus pares pues huyen. Entonces, ¿qué van a hacer ellos en ese tiempo pues de huida? Ellos se van a organizar en lo que hoy en día es San Basilio de Palenque y van a empezar a tratar de liberar a los esclavos que van a ir en esas embarcaciones por el río Magdalena.
Entonces, posteriormente, pues ya los cimarrones tienen que firmar un acuerdo de paz con los españoles y ellos empiezan a ir aceptando que ese territorio es libre. Y, no es, y es hasta 1793 que la corona española firma un decreto aceptando que este es un territorio libre. Y pues, si bien, pues digamos que este es el primer territorio libre de América, y también pues hay que tener muy en cuenta que digamos que es esta primera cosa que se hace para pues, que haya libertad. Entonces, pues también es supremamente importante. O sea, 200 años antes de la independencia, de la verdadera independencia hacia 1819, tenemos este acto de los esclavos para poder ser libres. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quisiera preguntar o hacer algún aporte? Para ya ir cerrando el conversatorio. Muchísimas gracias, Nico. Muchísimas gracias, Dani. De verdad que este tema, claro, pues es lo que decía Nicolás al principio, ¿no? No es repetir la historia como siempre la han contado, sino ver aquellas cosas y aristas, puntos que, digamos, sobresalen y que son también muy importantes de analizar, ¿no? Entonces, ya para finalizar y antes de ir a nuestras redes sociales, Nico, por favor, un adelanto, una invitación para todas las personas que nos están viendo, para las personas que nos van a ver en YouTube también, de quiénes vienen este jueves. Ya tenemos a nuestros invitados confirmados, quiénes vienen, cuál va a ser el tema, y pues para que las personas que estén acá le digan a más personas y que nos acompañen el jueves, por favor. Bueno, sí, precisamente, bueno, precisamente vamos a estar discutiendo sobre el tema de las minorías dentro del proceso de independencia y vamos a tener dos invitados que son muy importantes, no solamente por quienes son, sino que son importantes dentro de la Universidad del Rosario. Primero de ellos es el doctor Luis Enrique Nieto, que es el jefe de patrimonio, es el líder el líder del área de patrimonio, que es precisamente la que se encarga de hablar de pues todos estos temas históricos, de averiguar por la historia de la universidad, por desmontar los mitos, por tratar de buscar la veracidad dentro de la universidad y preservar la historia, que es lo más importante y a lo cual nosotros también nos dedicamos aquí en el museo. Y también vamos a contar con la presencia de precisamente uno de los investigadores del área de patrimonio, que es el profesor Álvaro Pablo Ortiz. Él es, pues, creo que las personas que me conocen saben la admiración que yo le tengo. Es una de las personas que se ha preocupado no solamente por buscar la historia, sino por contar la historia de los vencidos, que también es importante. Entonces, él, por ejemplo, habla un poco también desde la perspectiva de las minorías, pero también en sus textos habla sobre, eh, por ejemplo, qué pasó con los españoles vencidos después de la Guerra de Independencia y que también es importante porque pues, son personas que cometieron errores, que tuvieron ciertos aciertos. Entonces, este par de académicos, este par de grandes personas, de grandes seres humanos, nos van a estar acompañando el día jueves. Yo con ellos tengo un programa que se llama Hoy, Ayer y Mañana, en donde hablamos de esta y otro, de miles de historias. Hace poco estábamos terminando de hablar sobre el proceso de la Guerra Civil Española, el proceso de la dictadura, y esperamos poder volvernos a conectar para hablar un poco sobre lo que pasó después. Pero entonces tenemos el programa, vamos a tratar de hacer un Hoy, Ayer y Mañana, que se llama el programa, para ustedes el día jueves, hablando sobre las minorías y hablando sobre pues, esta historia de la nación que sigue construyéndose. Listo, perfecto. Entonces, ya lo saben todos y todas, invitadísimos e invitadísimas para este jueves. Y Dani, por favor, cuéntanos entonces, bueno, ahí estamos viendo un poco el programa del que se refería Nico, del cual pues él es, digamos, dueño. Pues no, dueño no, conductor, pero tal vez hubiera deseado que no,
pusieron esa foto porque no es la mejor foto que tengo, pero eso ya lo hizo Sebastián. Entonces, pero sí, son bastante interesantes nuestras conversaciones ahí, por si quieren escucharnos. Que eso sí, que eso está mejor que la foto. Bueno, Listo. Y Dani. recuerden que los encuentran en Spreaker por si desean escucharlos. Bueno, primero vamos con la página del museo y nos encuentran como urrosario.edu.co/museo. Acá van a encontrar todas las exposiciones, colecciones y también acá en esta sección de museo van a encontrar un recorrido virtual. Igual recuerden que los lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde nosotros hacemos el recorrido virtual comentado por si quieren asistir. Nos encuentran en Facebook como Museo de la Universidad del Rosario o @museo_ur. Nos encuentran en Twitter como Museo de la Universidad del Rosario o museo_ur. En Instagram nos encuentran como museo_ur o Museo de la Universidad del Rosario. En nuestro canal de YouTube como Museo de la Universidad del Rosario, aquí están todos nuestros conversatorios y de pronto se han perdido alguno, acá lo pueden encontrar. Y finalmente en Google Arts and Culture encuentran la página del museo, Museo de la Universidad del Rosario, que aquí van a encontrar algunas exposiciones y la colección que tenemos en el museo. Listo. Muchísimas gracias, Dani. Muchísimas gracias, Nico, por compartirnos un poco de esa inmensa sabiduría de la historia que tanto le gusta. Muchísimas gracias. A ustedes. Y bueno, muchísimas gracias a las personas que entraron a vernos. No olviden, este jueves a las 5 de la tarde, puntuales, por favor, díganle a todas las personas de su familia, amigos, amigas, quien sea, y nos vemos entonces el jueves. Muchísimas gracias a todos y a todas. Hasta luego.